Buen día tengan todos y esperando a que se encuentren bien ustedes y toda su familia. Mi nombre es Francisco Moreno Guzmán y vengo a presentar mis avances de tesis con el título Desarrollo de un microgripper basado en dispositivos piezoeléctricos para la manipulación de objetos con dimensiones micrométricas. Mis asesores son el doctor Jorge Isaac Chaire Soria y el doctor Iván de Jesús Salgado. Para entrar a detalle y en contexto, hay que ver que en la actualidad los requerimientos de operación en diversas áreas industriales son cada vez más complejas y mucho más exigentes, sobre todo en tres puntos principales: la mayor precisión, la mejor exactitud y un menor error en el estado estacionario. Y es por esta razón que se necesitan dispositivos que faciliten tareas al momento de trabajar con elementos a escalas micro y nanométricas. En la actualidad, existen dispositivos manipuladores para diversas áreas industriales, siendo los grippers los elementos finales más utilizados, ya que estos elementos son de forma de pinza y sirven para manipular objetos tanto a escala macro como a escala micrométrica. Como lo podemos observar en las imágenes, tenemos ambas escalas. En el lado izquierdo tenemos un manipulador a escala macrométrica, en la cual es un brazo robot, y en la imagen de la derecha unas pinzas que están manipulando organismos celulares a escala micrométrica. Para empezar a definir nuestros elementos en la manipulación, comenzaremos con los grippers, que son elementos electromecánicos en el cual el principio de operación consiste en la operación de apertura y cierre en las garras o tenazas. Estos dispositivos necesitan una fuente de alimentación para realizar la acción mecánica y realizar esta apertura o cierre. Es por eso que se han propuesto diferentes tipos de grippers con diferentes tenazas, como los Shape Memory Alloy o memoria de forma, que en contacto con una fuente de calor estos toman una forma, pero al quitar esa fuente de calor regresan a su forma original. También tenemos los actuadores tipo magnéticos, que son utilizados más a escala macrométrica debido a la fuerza que esos ejercen, además de generar grandes campos magnéticos. Los actuadores ahora electrotérmicos son similares a los de memoria de forma, pero estos utilizan también un voltaje y este voltaje lo transforman en calor para que realicen un desplazamiento o una acción mecánica. Por último, los actuadores que vamos a trabajar para el gripper, para esta propuesta de trabajo, son los elementos tipo piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico fue descubierto por los hermanos Curie en el año de 1880, en donde encontraron que ciertos cristales, al momento de generar un esfuerzo mecánico sobre ellos, estos producían una tensión. Esto es debido a que la estructura se deformaba y generaba un movimiento en los átomos, provocando la sumatoria de los momentos dipolares, el cual generaba esta tensión. El efecto piezoeléctrico fue ocupado para desarrollar diferentes sensores y actuadores. Esto era debido a su bajo consumo en corriente y que no generaban campos magnéticos, y aprovechar las propiedades mecánicas de estos. La clasificación de estos es en actuadores y sensores. Los actuadores son los que utilizan el denominado efecto directo y los sensores utilizan el denominado efecto inverso. Los elementos piezoeléctricos presentan varias ventajas, las cuales son la fuerza de salida, la precisión en el control de movimiento, que nos referimos que se puedan mover o desplazar en la escala micro o nanométrica, la ausencia de campos magnéticos, el reducido desgaste mecánico, esto nos referimos a la repetición de movimientos. Algunas de las desventajas que estos dispositivos tienen es el mismo pequeño movimiento micrométrico que realizan, es decir, a la escala de micro y nano, como también un comportamiento no lineal provocando el efecto de histéresis y la sensibilidad a las condiciones ambientales, es decir, que no se debe rebasar la temperatura de Curie, sino la estructura cristalina se deformaría y perdería este efecto piezoeléctrico. Gracias a las anteriores ventajas mencionadas, se realizaron varios estudios sobre estos dispositivos, en los cuales se utilizaban como para la realización de microherramientas,
para la manipulación celular. En la imagen podemos ver el movimiento que hace el dispositivo piezoeléctrico. Este movimiento que hace el dispositivo de hacia arriba o hacia abajo es conocido como piezoeléctrico tipo bimorfo. Los grippers también se realizaron propuestas de elaboración a base de la metodología para desarrollar MEMS, es decir, a base de capas. Uno de los inconvenientes que presentaban era la rigidez mecánica y la presión que ejercían sobre los diferentes elementos al sujetar. Como se ha visto, tanto los grippers como los dispositivos piezoeléctricos cuentan con ventajas y desventajas. Es por eso que debido a los diferentes problemas que existen al manipular elementos de dimensiones micro y milimétricas de origen biológico, se requieren actuadores que puedan presentar una alta resolución y que sean capaces de movilizar objetos con masas variables a escalas de los microgramos a gramos. Es por eso que el uso de elementos piezoeléctricos como efectores finales en el microgripper, junto con las técnicas de control adecuadas, basadas en el efecto de histeresis que presentan este tipo de dispositivos, es una nueva alternativa en el proceso de micromanipulación de elementos de origen biológico. Por lo que el objetivo general de este trabajo es desarrollar un microdispositivo de sujeción controlada, empleando materiales piezoeléctricos semiflexibles para la realización de las tareas de sujeción y movilización de microestructuras de masa desconocida. Y como objetivos específicos tenemos el diseñar el soporte mecánico para los actuadores piezoeléctricos que da estructura al micromanipulador, el instrumentar el micromanipulador para el ajuste de la posición relativa entre los actuadores piezoeléctricos y el objeto a manipular, el desarrollar el controlador automático que ejecute las acciones del micromanipulación empleando un sistema secuencial de programación de tareas, el integrar las etapas de instrumentación y control para la evaluación de las secuencias de manipulación, así como evaluar el funcionamiento del microgripper manipulando objetivos micrométricos de naturaleza biológica. La metodología que se ocupa para ese trabajo son esos 4 puntos: el diseño mecánico, la instrumentación, el control y la evaluación del dispositivo. Como actuadores serán utilizados los dispositivos piezoeléctricos de la marca Thorlabs, los cuales cuentan con las características de ser un tipo bimorfo, es decir, ese desplazamiento tanto hacia arriba como hacia abajo. Y cuenta con un desplazamiento máximo de más o menos 450 micras. Este dispositivo tiene una región activa de aproximadamente 28 milímetros. Y esos elementos hay que alimentarlos con un voltaje de corriente directa. Por lo que para alimentar estos actuadores piezoeléctricos se realizó la construcción de una fuente reguladora de voltaje para corriente directa. Esta fuente hace la regulación por medio de un dimmer y esa fuente regula aproximadamente de 0 a 150 volts de corriente directa, como lo podemos observar en el diagrama eléctrico. Para realizar la medición y la observación del actuador piezoeléctrico, esto debido a la escala micrométrica que se desplaza, se ocupa una cámara digital. Como principales características de estas tenemos que su alimentación es a 5 volts, una magnificación de 10 hasta 300x y que cuenta con un ajuste de luz por medio de LED. Existen otro tipo de dispositivos que pueden realizar las mediciones muy precisas, con resolución de hasta 1 micra, llamada comparadores ópticos, pero debido a su alto costo fueron descartadas para ese trabajo. Por lo tanto, se optó por un calibrador con una resolución de 10 micras para la medición del actuador, como lo podemos ver en la imagen. Así como también se diseñó por el software especializado en CAD, SolidWorks, una base para colocar este vidrio calibrador. La base fue diseñada tomando en cuenta que debería poderse colocar en 2 posiciones diferentes, horizontal y vertical. Esta base fue impresa en 3D utilizando el polímero de PLA, esto es debido por su rigidez. Se realizó también la fabricación y el diseño de una base de aluminio en donde se pudiera colocar los microscopios en un soporte tanto de forma horizontal como vertical, esto para adaptarse a la base ya hecha para el calibrador.
En estas dos imágenes o fotografías tomadas se pueden apreciar de cómo se realizaban las mediciones en el laboratorio. Estas imágenes ya utilizaban todos los elementos diseñados y en conjunto para la medición del actuador piezoeléctrico. Y como resultado tenemos el siguiente video, en donde se puede apreciar el desplazamiento de la barra al momento de variar el voltaje. Esta primera medición se hacían por inspección visual junto con la cámara. Lo que podemos observar en el video es de que cada división son 10 micras. Al terminar de realizar las pruebas, obtuvimos nuestros primeros datos para el dispositivo piezoeléctrico. Y esto fue el poder comparar los datos que nosotros obtuvimos con los datos que nos otorgan el fabricante de Thor Labs. Como podemos ver en la imagen, la primer línea café es la línea que da el fabricante, mientras que la azul es la que se obtuvo en el laboratorio. Aquí podemos observar el efecto de histéresis que cuenta el actuador piezoeléctrico. Otro procedimiento que se está desarrollando para la medición del desplazamiento piezoeléctrico es por medio del procesamiento de imágenes, en el cual se utiliza el software de MATLAB para obtener, a partir de los videos que se hicieron en el microscopio, los cuadros por segundos o también conocidos como frames, y por medio del software se diseña un programa en el cual tomar el cuadro por segundo o frame. Después de ahí pasarlo a una escala de grises y esto nos ayudará a pasarlo a una imagen binaria en la cual se puede medir píxel a píxel el desplazamiento. Hasta este momento se ha estado abordando la parte física para la medición del actuador piezoeléctrico, pero ahora entra la parte del modelado para el actuador piezoeléctrico. Debido a que el actuador tiene una forma de barra, la primera propuesta es el modelo por el Dr. Timoshenko, que lo demuestra en la ecuación número 1, en la cual es una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden en la que describe el comportamiento de la torsión de la barra, dividiéndola infinitesimalmente. Esta propuesta incluye lo que es la rigidez, la masa de la barra. Esta propuesta viene dada desde un enfoque meramente mecánico, por lo que esta ecuación dio hincapié a la ecuación 2 y 3. Estas ecuaciones salen de una serie de pasos en los cuales se incluye la frecuencia modal y las características físicas de la barra. Y como resultado tenemos estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias en donde involucran el voltaje y la parte de histéresis. Pero estas dos ecuaciones son para los piezoeléctricos tipo unimorfo, es decir, solamente tienen un solo movimiento, es decir, hacia abajo o hacia arriba. Una representación visual que se obtiene de las ecuaciones 2 y 3 lo podemos ver en la siguiente imagen. En esta propuesta se contempla la parte del movimiento de la base, que es V, y la parte del movimiento de la barra, que es UREL, como características del piezoeléctrico para incluirlas en las ecuaciones. Hay una segunda propuesta, es para los piezoeléctricos tipo bimorfos, las cuales son representadas por las ecuaciones 4 y 5. Estas propuestas incluyen la función signo. Esta función es incluida debido al doble movimiento que realiza, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Esta propuesta es de sumo interés ya que cuenta con la variable de voltaje y además de contar con partes lineales y no lineales del mismo actuador y de la misma base. Una representación esquemática para las ecuaciones 4 y 5 del dispositivo tipo bimorfo, en el cual podemos ver el efecto directo y el efecto inverso. En la primera imagen se observa la deformación y cómo esta deformación genera un voltaje a través de la resistencia. Y en el segundo caso, ahora tenemos que se le suministra un voltaje al dispositivo piezoeléctrico para observar la deformación que estos realizan, donde X0
hasta X subíndice 1 es la longitud de la barra y U3 es el desplazamiento que realiza la barra piezoeléctrica. El siguiente paso fue la simulación de las ecuaciones 4 y 5, en donde nos interesaba observar el comportamiento que éstas tenían entre sí. Todo esto se simuló en el software de MATLAB, en la parte de Simulink, en donde se observa hay 3 gráficas. En la primera gráfica tenemos la posición de la barra. Esta posición es una señal o una trayectoria propuesta. La gráfica número 2 es la velocidad que está teniendo la barra a la variación del voltaje. La tercera gráfica corresponde a esa variación o a esa entrada de voltaje. Con esto podemos observar que las ecuaciones 4 y 5 no tienden a valores infinitos. Por lo tanto, se procedió al desarrollo de un control PID en el cual visualmente se propondría de la siguiente manera, en donde el dispositivo piezoeléctrico se fuera monitoreando a través de una cámara. De ahí se compararía a una trayectoria de referencia. Esto nos daría el primer error y de ahí el primer control PID. Una segunda señal sería tomada para el suministro de la fuente de voltaje, que iría a la parte electrónica para generar esta segunda señal y ser comparada con el primer PID, que es dada por la posición. Y de ahí un nuevo PID para lo que es el controlador dimmer, que llevaría a la electrónica donde está puesta el dispositivo piezoeléctrico. A continuación se procedió a simular nuevamente el sistema, pero ahora con la propuesta de control PID, en donde a primera instancia nos arroja como si fuera una sola gráfica, pero al irle realizando un zoom se logra ver 2 señales, las cuales fueron propuestas. La primer señal es el voltaje de referencia y la otra es el control, el seguimiento que hace a la propuesta. Esto significa que el control PID funciona para el seguimiento de voltaje. Hasta este momento, para hacer un breve resumen, tenemos lo que son las ecuaciones constitutivas dinámicas de los elementos piezoeléctricos tipo bimorfo, así como las simulaciones para el control de cada uno de ellos. Pero también se está trabajando paralelamente en las partes físicas que abordarán lo que son los elementos piezoeléctricos para la colocación del gripper. En este caso, en los brazos que se colocarán los actuadores piezoeléctricos, tanto en el diseño, en el Sim Mechanics, como en la parte física. Como conclusiones preliminares, nos hemos topado estos 4 puntos principales. Número 1. El desarrollo de un microgripper con actuadores piezoeléctricos es un proceso en el cual involucra demasiadas disciplinas técnico-científicas. Número 2. Existen diferentes propuestas de microgrippers para la escala micro y nanométrica, pero están basadas en la elaboración de elementos a base de las técnicas de MEMS, este proceso que es por capas, por lo cual hacen a los elementos un poco rígido, por lo que el actuador piezoeléctrico es una opción viable para el desarrollo del proyecto. 3. Gracias a la variedad de propuestas de modelados encontrados en la literatura, se puso especial énfasis en 2 propuestas basadas en la ecuación de deformación y variación de voltaje. Esas opciones para los piezoeléctricos tipo unimorfo y bimorfo. 4. El efecto de histéresis presentado en los elementos piezoeléctricos puede ser utilizado para plantear un posible control, en el que incluirá este efecto más la variación de voltaje para el desplazamiento del actuador tipo piezoeléctrico. Las metas para este quinto semestre son el desarrollo de la biblioteca de MATLAB denominada Sim Mechanics para la elaboración del control y el enlace del brazo robot junto con el software de CAD SolidWorks. Número 2. La realización de un control para el brazo robot y desarrollo del programa mediante la tarjeta electrónica Arduino. Número 3.
sería el desarrollo de las propuestas para la estructura del gripper con elementos piezoeléctricos como actuadores finales. 4. Analizar otras propuestas de control para el sistema de efectores finales. Se plantea utilizar una propuesta del sistema de control por medio de modos deslizantes. Por último, tenemos el cronograma de actividades en el cual yo me encuentro actualmente cursando el semestre número 4 y en la parte de metas nosotros en este momento estamos obteniendo la obtención del modelo y la validación del modelo matemático, por lo que vamos de acuerdo a nuestro cronograma de actividades planteados hasta el momento. Por mi parte sería todo, les agradezco su atención y estaré dispuesto a escuchar las diferentes sugerencias que tengan. Muchas gracias.